No, va a ser una filmación. Claro, bueno. ¿Viniste al programa de Giberti al final? No, porque hacía frío y no me sentía del todo Podés bien. venir cualquier sábado. Y ahora cuando tengo un sábado libre, hoy lo tengo porque no hay clases en la universidad. Cuando lo vea me voy a disculpar, pero el bloque que le filmé la última vez entró. Ah, perfecto. Bueno, cuando usted disponga. Cuando vos quieras salimos. Vamos. Muy buenos días, transmitimos un sábado más desde FM 90.1, la 90 de Villa Devoto. Si no conoces, si es la primera vez que escuchás la radio, te cuento brevemente la historia de la radio. Esta radio empieza a transmitir sobre el final de la dictadura militar, la segunda radio transmitida en frecuencia modulada en la República Argentina, la primera en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Empezó con un emprendimiento personal de Martucci. A este Martucci se suma su amigo personal de Giorgi. Entre los dos se van formando la radio. Empieza siendo una radio que transmitía tango para los vecinos y además estaba también identificada con Vélez Arfield. La radio fue el semillero de programas de radio que después pasaron a la 2x4, etcétera, la FM Tango. Así comienza la radio y fue sobreviviendo. Como cuestiones éticas, morales, de valores no quisieron asumir los compromisos comerciales, etcétera, económicos, sociales que implicaba el crecimiento que debería haber tenido esta radio, siguieron con el perfil de ser una radio comunitaria barrial. En el 2011 comienza el programa que se llama Silogismo Contrafáctico, más o menos los sábados al mediodía, una hora antes, una hora después. Se trata de economía, pero como en la economía tiene mucha influencia de las decisiones de política económica que están a su vez, que tienen que ser consistentes con el escenario internacional, el programa que empezó siendo economía también habla de política y de política internacional. Es así que hoy tenemos a nuestro invitado, Raúl Isma, que tiene un sitio, un diario digital, Una revista, digo yo. Una revista digital. Contanos tu revista y vamos a hablar, empezamos sobre hablando sobre la red internacional. La revista es www.redaccionpopular.com. Justamente hoy estamos con un problema técnico y no se puede acceder, pero se puede acceder todos los demás días del año una vez que se solucione este problema. Y hay tanto secciones de política internacional, política nacional, como en la sección cine, video y videoclip se ve mis columnas televisivas de los lunes a la noche en un canal de Moreno que también tratan de política internacional. Sección problemas estratégicos, se ven grandes problemas del mundo. La sección programas y entrevistas programas y entrevistas radiales, hay filmaciones como esta en la que estoy ahora, pero también otras transmisiones radiales que vienen de otras partes del mundo. También política nacional, literatura, ensayos literarios. Es muy amplia la gama de intereses. Muy la estuve, cada tanto entro y sí, es muy amplia. Hago un comentario sobre la política internacional, cómo el caso del padre Grassi llegó a ser un tema de política internacional. De la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires visitó a el Papa Jorge Bergoglio hace 2 días y le soltaron la mano a Bergoglio, a Grassi, y ahora Grassi bancana. Acá sobre Grassi es un tipo que tiene mucho poder. El abogado que lo defiende a Grassi es el mismo que lo defendió a Chabrón, que es el más caro de la República Argentina. Debe ser haber muchos abogados que compiten por ser los más caros. Sí, pero muchos coinciden en que este es el más caro. ¿Cuál es? No me acuerdo el nombre. Sandro, no me acuerdo, Sagro, algo así se llama. Aparentemente tiene mucho poder. Se dice que el poder del padre Grassi, el apoyo económico que él lograba, era que armaba reuniones donde él ponía a los menores para que pedofílicos muy encumbrados social y económicamente lo pudieran ejercer su vicio privado a puerta cerrada. Dicen que es eso. El loco es muy difícil hacerlo a puertas abiertas en la calle, ese tipo de cosas. Sí, pero es que tratándose
En fin, el loco Galimberti se dice que iba por ahí, Mariano Grondona, Soldati. Se habló en un momento, cuando fue el caso Cabeza, se habló de que Alfredo Chabrán era pedofílico. Cabezas logra algún tipo de foto comprometedora, intenta extorsionarlo y por eso cae. Fue un rumor que hubo, pero yo no le di no le presté atención, no lo creí, hasta que yo veo que el mismo abogado los defiende a los dos. Y en los dos casos hizo algo interesante el abogado armó un libro, porque es titular de cátedra de la Universidad de Belgrano, armó un libro con todas las fallas procesales que tenía el caso Chabrán. Y ahora está repitiendo lo mismo. Y en este libro que armó con el caso Grassi, están las iniciales reales de los menores que declararon ser abusados por el padre Grassi. Es algo muy interesante. Inclusive el Papa Bergoglio Panchito hace un par de meses se cruzó con Héctor Colella, se acercó y lo abrazó. Que Héctor Colella era supuestamente, claro, se casó, sucesor de Chabrán. El sucesor en la estructura piramidal, supuestamente en el testamento que se leyó por televisión. Cavallo, en el programa de Mariano Grondona, dijo: mi sucesor es HC, y HC era Héctor Colella, que después, con los años, se casó con la viuda de Chabrán, Héctor Colella. Veo que vos te seguís todas las revistas del corazón, yo no sigo tanto. No, pero es una forma de asegurar, digamos, una sucesión patrimonial, que cierto patrimonio vaya a cierto lugar, etcétera. ¿Por qué el caso del padre Grassi es un caso de política internacional? Por una cuestión muy simple. Hay una internacional de curas empomadores, y eso está protegido desde el Vaticano. Hay un área en el Vaticano que se la conoce como la jaula de las locas, porque hay obispos que no dejan a nadie que se pueda sentar. Entonces, Bergoglio tiene una intención como de abrir la iglesia, de exculparla o purificarla de vicios y desviaciones, tarea ímproba si las hay, y por eso conmocionó tanto la declaración que fue glosada bastante tergiversadamente por algunos medios, que hizo, supongo que habrá sido el día jueves, a la revista Quiguitas, que es una revista jesuita, la misma orden a la cual pertenece Bergoglio, donde dice, hay que poner en contexto, dice Panchito, de algunas cuestiones como la homosexualidad, el aborto, pero no las perdona, o sea, no se abre a los métodos anticonceptivos, al aborto, a la homosexualidad. Dice que una mujer que se ha abortado, si se arrepiente, merece misericordia, pero no cambió nada en la iglesia, que bendecía la muerte en el 76, Bergoglio incluido, que se arroga el derecho de decir que una mujer que abortó es una asesina. O sea, eso no ha cambiado absolutamente nada. Y fíjate que Bergoglio es una especie, yo diría, un político florentino y muy hábil dentro de la iglesia, porque una de las cosas que dijo es que él nunca fue de derecha. O sea, si no es de derecha, lo demuestra muy bien. Yo creo que no es lo más de derecha que hubo en la iglesia argentina. Hubo algunos obispos, algunos sacerdotes que la derecha lo único que tenían es la pared. Pero Bergoglio, que perteneció a Guardia de Hierro, destacamento de la derecha peronista, ha tenido un montón de oportunidades de demostrar cuán derechista era. Muy amigo de Macri, tiene esa cosa tan típica de la iglesia que dice que está por la paz y nunca condena al imperialismo, como si las guerras fueran una creación del demonio, y dice que está contra la trata de personas, y se reunía con Mauricio Macri, que por un lado se burlaba de la prostitución. Hay un video en el año 2009 donde decían: vean cómo estimulamos el trabajo en Constitución, hay un prostíbulo y un lavadero al lado, burlándose de la infame explotación que sufren las prostitutas por las redes de trata. Y por otro lado, la esposa de Mauricio Macri, Juliana Aguada,
tiene algo que ver con la trata, en este caso de trabajadoras informalizadas que trabajan en sus talleres en condiciones que, a mi modo de ver, se llaman impropiamente esclavitud, pero son formas de serviles de trabajo, son formas de un capitalismo en negro. Exacto. Pero el hecho es que la justicia procede cuando Bergoglio le da indicaciones al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires, lo cual hace pensar que esa reforma judicial era muy necesaria, la democratización de la justicia. El Consejo de la Magistratura, estamos llenos de jueces ñoquis, no van al juzgado, el que lleva el caso es el secretario. Asimismo, los fiscales tienen una postura muy similar. No entran tanto por conexiones políticas, sino por parentesco, porque es un feudo familiar la justicia. Inclusive a los que no les podés rastrear un parentesco por el apellido, habría que ir a los ADN y ahí te vas a enterar que más de uno es el cargo que algún juez importante le puso a un hijo no reconocido para asegurarle a la familia, a la esposa, a la madre de su hijo, asegurarle un porvenir. Y hay estos días el juez Bonadío, que es un juez que lo dejó a Menem en libertad, que no hizo nada, a Moreno, el secretario de Industria de la Nación Argentina, de Comercio e Industria, a Moreno lo sancionó por abuso de autoridad cuando lo procesó por abuso de autoridad cuando Moreno intervino con las consultoras que tiraban índices truchos de inflación. ¿Cuál es el negocio que está? Primero, a Bonadeo Massa le está prometiendo que si llega presidente va a ser el ministro de Justicia. Entonces, como es un juez de la servilleta de Corach, está haciendo méritos por ese lado. Pero además el tema del índice de inflación es que el Fondo Monetario Internacional desde el principio de los 90 está impulsando que los estados se endeuden con tasas de inflación flexibles, la tasa de interés tiene que ser flexible con la tasa de inflación, tiene que ajustarse con la tasa de inflación. Entonces también están interesados ahora en decir, se mide la inflación de tal forma y el Estado se endeuda de tal forma. Por eso Massa está impulsando la privatización del INDEC, como ya hicieron la privatización del Banco Central. Un Banco Central independiente, ¿qué significa? ¿Independiente de quién es? De Wall Street. Cuando se creó el Banco Central era una sociedad mixta donde tenía el poder fundamental el capital inglés. Perón lo nacionalizó. Exactamente. El Banco Central en la República Argentina empezó siendo, lo funda, si no me equivoco, si no fue Justo, fue Uriburu. Fue durante el gobierno de Justo, 1935. Y con Uriburu hay algo que se da simultáneamente en Estados Unidos y en Argentina. Para la época que se funda el Banco Central, en el caso de los Estados Unidos, la Reserva Federal, se impulsa la creación de los impuestos del Federal Income Tax, que es el impuesto federal a los ingresos. Es decir, vos sos un laburante y el Estado de tu recibo de sueldo te saca un porcentaje que según los países varía. Cuando más alto es el salario, más alto es la tasa. A veces es la misma tasa, sea un salario alto o bajo, etcétera. Y en Argentina, Uriburu sacó el impuesto a los réditos, que era impuesto para el caso de las empresas, era impuesto a las ganancias, y para el caso de los asalariados era un impuesto a los ingresos. Que siempre se dan los dos simultáneamente, es decir, un banco central privado, el Estado que estimula, alimenta, fogonea la deuda pública y que es la garantía de que esa deuda pública se va a pagar, y por el otro lado, impuestos al salario, al ingreso de la clase asalariada para asegurar el pago de la deuda. Y la deuda muchas veces se puede evitar si el Estado le cobra impuestos altos a los sectores de mayores ingresos, que son los dueños de las empresas o los grandes rentistas de un país. Por ejemplo,
un personaje como José Alfredo Martínez de Hoz, que heredó de su bisabuelo 2.500.000 hectáreas que se las dio Roca, tendría que pagar un impuesto bien alto del 70%. Y en ese momento quitó el impuesto a la herencia, Martínez de Hoz, cuando fue ministro. Que hay en el mundo, en todos los países capitalistas hay un impuesto a la herencia, es decir, cobras una herencia importante y a partir de un mínimo el Estado te va llevando, te saca un porcentaje igual que si ganas el 15 o el loto. ¿Qué pasa? En Estados Unidos sigue existiendo, inclusive George Walker Bush, el hijo de George Herbert Walker. Jorgito Arbusto, en su primer año de su primera presidencia, quiso sacar ese impuesto, y Bill Gates, que en ese momento era el hombre más rico del mundo, en ese año, según la revista Forbes, escribió una carta y la firmó él primero, y detrás de él los 99 millonarios más importantes de Estados Unidos, pidiendo que no saque ese impuesto, porque ese impuesto lo que hace es generar una distribución más inequitativa de la riqueza y del ingreso, y que eso redunda en la producción, cae la demanda y después cae la producción. Así que tenemos esos dos movimientos, y ahora además quieren privatizar también el INDEC, y van a querer, en algunas provincias se privatizó el fisco, la DGR provincial, la recaudación, sí. Así que estamos en eso, siguen insistiendo con la privatización del Estado. Esto fue una breve introducción, adelantamos un poco el corte de las 1:30 y pasamos a política internacional. ¿Te parece empezar con Siria? Como vos quieras, pero a mí me gustaría contestar algo de lo que dijiste vos. Bueno, lo contestamos cuando volvemos. Cuando vos digas. Sí.